Continuando con nuestro recorrido por Latinoamérica y el Caribe, investigando a las organizaciones del deporte y su cultura gerencial, nos encontramos en esta oportunidad en Venezuela, país donde las organizaciones operan bajo diferentes perspectivas según su finalidad y enmarcadas en la Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Física, como es el caso del deporte universitario, el deporte de alto rendimiento y de los subsistemas que atienden a la población. Sin embargo, coinciden en que son estructuras organizativas mediante las cuales se ordena y coordina el trabajo de grupo de personas que cumplen funciones, responsabilidades y tareas según su cargo y jerarquía para lograr los objetivos y metas programadas. A los efectos de conocer la cultura gerencial en las organizaciones del deporte venezolano, la investigación se apoya en un conjunto de métodos, técnicas y procedimientos para el análisis de los datos obtenidos, dado que la realidad es un sistema en permanente interacción y cambio. En este estudio se dispuso a asumir el enfoque cualitativo, que a su vez condiciona el tipo de investigación en cuanto a nivel y diseño. En efecto, este enfoque permite construir el conocimiento mediante las interpretaciones que surgen del interior de la conciencia subjetiva de los actores sociales. Bajo esta premisa, fue necesario adentrarse en el ambiente donde los sujetos consultados interactúan, con el objeto de recabar datos a partir de las expectativas, vivencias y experiencias que suscriben sus comportamientos. Datos que serán registrados y luego utilizados como plataforma para realizar interpretaciones de la concepción que se tienen acerca del fenómeno estudiado. Para tales propósitos, la investigación se sustenta en la teoría fundamentada de los profesores Juliet Corbin y Anselm Strauss, la cual permitirán sistematizar los datos que se van obteniendo de la realidad. Este método se soportará en 4 grandes factores: el muestreo teórico, el método comparativo constante, la codificación abierta y la codificación axial. Se puede apreciar el proceso de análisis sustentado en la teoría fundamentada. En definitiva, la entrevista se focalizó en conocer cuál es la visión con respecto al fenómeno objeto de tratamiento y cómo son los patrones de comportamiento a partir de 3 categorías previamente definidas: perfil gerencial, característica de la cultura organizacional y la concepción de la cultura gerencial. Soy el Dr. Sumar Gómez y desde la tierra del sol amada Maracaibo, Estado Zulia, les presentamos a nuestro invitado especial, el profesor y dirigente del deporte zuliano, Leonep Cabeza, exsecretario del deporte de la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia. Vamos directamente con las preguntas. Desde el Centro de Investigación y Estudios del Deporte, CIEP, le da la más cordial bienvenida a todos ustedes desde Latinoamérica y el Caribe, con nuestro recorrido hoy desde Venezuela, en Maracaibo, Estado Zulia, para continuar con el desarrollo de nuestra investigación científica sobre la cultura gerencial en las organizaciones del deporte. Hoy estamos con nuestro querido profesor y amigo Leonep Cabeza. Buenos días, estimado profesor. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, buenos días. Gracias a ti, Suma, por esta oportunidad que me brindas y para poder interactuar un poco sobre la parte gerencial del deporte y de las instituciones en Venezuela y sobre todo en el estado Zulia y en la ciudad de Maracaibo. Hoy iniciamos nuestra conversación y vamos a formular nuestra primera pregunta. Explícame brevemente cuál ha sido tu trayectoria en el deporte, cómo llegas al deporte, cuáles son tus inicios. Bueno, mira, primero no soy zuliano, yo nací en Valera, estado Trujillo. A los 15 años, en 1978, nos trasladamos a la ciudad de Maracaibo. Ya mis hermanos estudiaban en la Universidad del Zulia, Temístocles, Rodrigo y Andrés. Llegué acá, estudié bachillerato en el Liceo Rafael María Baral. Me siento orgulloso de ser baraltiano. De ahí comencé mi carrera en la universidad, pero en ingeniería civil. Y comencé a jugar fútbol con la universidad, a través de un gran amigo, Alfredo Domínguez, que
que me vio jugando en el Baral y me dijo que fuera a la universidad. Pero en un viaje a los Juegos Universitarios me tocó del viaje una persona que estudia educación física, jugaba voleibol, una dama, Miriam Castro. Y cuando ella me dijo que estudiaba educación física, yo no sabía que había una carrera de educación física dentro de la Universidad del Zulia. Cuando regresamos de Caracas, porque los Juegos fueron en Caracas, yo empecé a hacer toda la investigación para poder estudiar educación física. Me cambié de carrera, volví a hacer laboratorio vivencial en aquel tiempo y entré a la Facultad de Humanidad y Educación y comencé a estudiar educación física. Yo me graduó en el año 1986 de licenciado en educación física, pero a los 18 años, entre 18 y 19 años, yo comencé a trabajar en el Colegio Cajigal. Y eso me empezó a dar la experiencia, ¿no? Joven, pero comencé ahí. Me gradué en el 86 siendo profesor del Cajigal y empiezo a recorrer varios colegios privados. Voy al Claret, voy al Marista, fui profesor de lo que se llamaba Colegio Universitario Maracaibo, después pasó a ser Instituto Universitario Tecnológico de Maracaibo. Ahí tuve la oportunidad de ser el precursor de hacer el programa para Educación Física, Deporte y Recreación. Trabajé en el CUNIVE, en el Instituto Universitario de Tecnología Pedro Emilio Coll. Fui director del Departamento de Educación Física de la Secretaría de Educación adscrita a la Gobernación del Estado Zulia. Asumí la vicepresidencia del Instituto Municipal de Deporte de la Alcaldía de Maracaibo. Fui presidente del Instituto Municipal de Deporte de la Alcaldía de Miranda, en los puertos de Altagracia. Asumí la coordinación de instalaciones deportivas acá en Maracaibo cuando la ministra era la licenciada Victoria Mata. Yo estuve encargado de lo que era el Pedrería Belisario Aponte, la piscina, el Luis Aparicio, el Pacheco Romero. Después se hizo la fundación Fundaidén en el gobierno de Di Martino. Fui el primero, estaba como director general y después pasé a ser el presidente de la fundación. Y el último, secretario de Deporte y director del Instituto Regional de Deporte del Estado Zulia. Esa es la vasta experiencia que me ha dado. Le doy gracias a Dios por haberme permitido estar en todos esos cargos a nivel del deporte en el Estado. Agradecerle al Zulia porque me recibió con los brazos abiertos. Tengo 3 hijos maracuchos y la gente me dice, bueno, un gocho con hijos maracuchos y bueno, esa es la vida. Yo siempre digo que uno sabe dónde nace, pero no sabe dónde muere. Pero agradecido con el Zulia, con Maracaibo y actualmente presidí el comité organizador del 55º Campeonato Nacional de Voleibol Juvenil masculino que se efectuó aquí en la ciudad de Maracaibo, que no lo dice Leonel Cabeza, sino que es la información que hay por todos lados, que fue un campeonato exitoso. Los 14 estados que vinieron al campeonato se fueron satisfechos, sobre todo con la seguridad, con la parte de salud, con la alimentación, con el transporte, y eso para uno es satisfactorio de que presidir un comité organizador en una disciplina que no es la que yo practico, ¿no? Pero la experiencia de gerenciar el deporte en el Estado le permitió a la Asociación de Voleibol del Estado Zulia, a su presidente, el especialista Regulo Vargas y a su tren directivo, solicitarme de que presidiera ese comité organizador. Excelente. Ahora, bien, hay una nueva ley del deporte, actividad física y educación física en Venezuela. ¿Qué opinión te merece esa ley? Mira, la he leído y me parece que está sustentable, pero no se aplica. No se aplica porque el deporte venezolano no es tan avanzado, está en retroceso. Hay una ley del deporte de que no van a la base, no se va a la masificación del deporte. Debería existir una interrelación a nivel del Ministerio
del Poder Popular para la Juventud y Deporte y el Ministerio del Poder Popular para la Educación, porque se hacen juegos escolares y se dejaron de hacer los juegos municipales, donde salía la base, donde participaban todos los municipios del país, alrededor de más de 300, 320 municipios del país, y se hacían por etapas, y de ahí salían las reservas deportivas para cada municipio, para cada estado y para el país. No se hace esos juegos ni a nivel convencional, ni a las personas con discapacidad, atletas con discapacidad. Entonces hay que aplicarlo para que volvamos a tener esa base, esa reserva deportiva de la disciplina de que tanta falta le hace al país, porque si vemos los resultados en los Juegos Bolivarianos, Centroamericanos, Suramericanos, sí, siempre estamos cuarto, quinto, y Venezuela es una potencia en el mundo del deporte siempre y cuando se planifique, se organice, se evalúe, se le haga seguimiento, y que los que están a la cabeza de los ministerios sean personas que tengan el perfil, que sean del área, porque nada hacemos que tengamos personas que dirijan el deporte pero que no tienen ese perfil. Y otra cosa, en la ley del deporte hay el Fondo Nacional del Deporte. Eso es una inversión que hacen las empresas del 1% de lo que ellos cotizan el año, y entra al ministerio o al IND. Yo no tengo nada con el deporte profesional, me gusta el deporte profesional, pero esos ingresos por el Fondo Nacional de Deporte deberían ir a la base, deberían ir a los juegos escolares, deberían ir a los juegos municipales, deberían ir a los atletas para la masificación. Y entonces, bueno, lo que falta es poner un poco de empeño y querer al deporte venezolano, no solamente los que ya hoy son Selección Venezuela. Yo digo, un ejemplo, Limardo ya está por retirarse, medalla de oro en los Juegos Olímpicos. ¿Qué otro Limardo viene atrás de él? Mañana Yulimar Rojas, ¿quién viene después de Yulimar Rojas? Y entonces van a venir muchas Yulimar Rojas, muchos Limardo, pero si vamos a la base, si vamos a la formación y a buscar la reserva deportiva en los barrios y en las escuelas. Profesor Leonet, en nuestra investigación científica con respecto a la cultura gerencial en el deporte en Latinoamérica, en la Organización del Deporte en Latinoamérica y el Caribe, hemos tenido una serie de hallazgos que hemos categorizado en 3 dimensiones. La dimensión del perfil gerencial, la dimensión de la característica de la cultura organizacional y la característica de la concepción de la cultura gerencial. Son 3 dimensiones, la cual son elementos muy transversales a lo que tiene que ver con el comportamiento del ser humano dentro de las organizaciones. En nuestra primera dimensión del perfil gerencial, quisiéramos saber de usted cuál es el perfil deseable en el comportamiento de un gerente del deporte. Mira, Sumar, primero, especialista en el área. Tiene que ser, aparte de eso, un líder. Tener liderazgo, pero un liderazgo democrático, positivo. Tener conocimiento en todo lo que es la planeación, la planificación, en lo que es la organización, en lo que es la supervisión, evaluación, la parte de administración, no administración de números de dinero, no, la administración deportiva. Ahí es donde recae para que tengamos unos buenos gerentes, porque ¿qué pasa? En la gran mayoría de los gerentes del mundo del deporte en el país no son del área, no están preparados, y eso pues siempre ha traído consecuencias, porque no tienen idea de lo que es una planificación, de lo que es una organización deportiva, porque no es igual una planificación de una empresa privada a una planificación de eventos deportivos
de llevar las riendas del deporte en un estado, llevar las riendas del deporte a nivel nacional. Entonces, para mí es fundamental esas características. Ser especialista en el área, tener un liderazgo, conocer a fondo la planificación, la organización, la supervisión, la evaluación, la administración, el seguimiento, para que ese gerente pueda enaltecer a la institución a la cual representa. Muy bien. Ahora, ¿qué le falta a ese gerente del deporte para llegar a ese perfil deseable que acaba de comentar usted? Mira, primero la capacitación y actualización. Si no está capacitado y no tiene la actualización, puede ser del área, pero no va a rendir los frutos que nosotros queremos que sean necesarios para la institución. Segundo, tiene que tener una comunicación positiva, fluida. Si no conoce la materia, la comunicación va a tener mucho feedback. Y la innovación. El gerente tiene que ser innovador, tiene que ser transformador, para poder que esa institución a la cual dirige tenga ese perfil importante y que pueda salir de la mejor manera y pueda estar en el tapete de las mejores organizaciones deportivas del estado, del municipio o del país. Muy bien, ya hemos finalizado en esta primera parte con una primera dimensión sobre el perfil del gerente del deporte, una primera dimensión. En nuestra segunda dimensión, sobre la cultura, la característica de la cultura organizacional, según tu criterio, para que una organización deportiva pueda crecer y desarrollarse con éxito, ¿qué característica debería tener esa cultura organizacional? Primero, una alineación de la misión, los objetivos y los valores. Tiene que ser una organización innovadora, transformadora y que permita la libre interacción. En esas 4 características me baso yo, para que tenga un buen funcionamiento. Ahora, muy bien, y entonces estamos hablando, profesor Leonet, del deber ser, del ser. Estamos hablando del ser. Ahora, vamos a hablar del deber ser. ¿Qué en la realidad actualmente, desde tu perspectiva, cómo opera entonces la cultura organizacional en las organizaciones del deporte? Bueno, mira, para ser un poquito sincero, no operan como quisiéramos, por lo que veníamos hablando anteriormente. Esto es una cultura organizacional, una organización deportiva, pero si tu líder, tu gerente no es especialista, no tiene conocimiento a lo que veníamos hablando en relación a la planificación, a la organización, a la actualización, al conocimiento, a la parte de administración deportiva, no va a operar exitosamente. Para que pueda operar exitosamente, tiene que tener las características que hemos venido nombrando anteriormente. Muy bien, excelente. Vamos con la pregunta, vamos con la siguiente pregunta. En esta dimensión, vamos con una tercera dimensión, que es la dimensión de la concepción de la cultura gerencial. Siendo una de las funciones del gerente del deporte, conducir a las personas, es una de las funciones dentro de una organización. ¿Cómo definiría usted la cultura gerencial en el deporte? Bueno, permíteme leer el concepto que saqué. Ok. Para mí es un ámbito constituido no homogénicamente, donde se articulan procesos de la realidad gerencial a través de prácticas sociales e institucionales. ¿Por qué no homogénicamente? Porque homogéneo es igual. Y si las personas pensamos igual, no existiéramos. Tiene que haber esa no homogénicamente.
Tú piensas igual, tú das tus ideas, yo doy mis ideas. Como anteriormente dije, la libre opinión de los que están dentro de la organización. No solamente el líder es el que tiene voz y voto. Tú tienes que escuchar a las personas para poder tomar una decisión más adelante. Porque si tú no escuchas las ideas de otras personas que pueden ser mejor que las tuyas, y ese es el líder democrático. Y para ser un líder democrático tienes que tener ese perfil, tienes que haber estudiado, tienes que haber, te tienes que haber inducido al estudio de gerenciar el deporte en el país. Por eso, esa es mi conceptualización. Ahora bien, luego de escuchar tu respuesta con respecto a esta pregunta, ¿existe cultura gerencial en el deporte según tu perspectiva? No, tengo que ser claro. No, porque los líderes tienen que estar actualizados y capacitados y tienen que tener una formación académica. Y muy pocos líderes que están dirigiendo el deporte en el país o en los estados o en los municipios no tienen ese perfil, y por eso no va más allá de lo que se quiere. Entonces, para que pueda ser exitosa, debe haber un líder actualizado y capacitado con una formación académica. Bien, profesor Leonel Cabeza, queremos agradecer estos minutos que usted tuvo con nosotros en esta reunión, esta entrevista del día de hoy. Nuestra entrevista desde Venezuela, desde Maracaibo, el estado Zulia. Agradecerte por estos minutos que nos concediste para esta entrevista, para nuestro trabajo de investigación, que será resultado del próximo libro de la cultura gerencial en las organizaciones del deporte en el caso Venezuela. Muchísimas gracias, profesor Leonel. Las palabras para Latinoamérica, para el Caribe, desde el estado Zulia, con respecto al tema que estamos hablando, y bueno, saludar a todos nuestros televidentes en nuestro canal en YouTube, Sumar Gómez. Bueno, Sumar, primero darle gracias a Dios y darte gracias a ti por permitirnos dirigirnos a Latinoamérica y el Caribe a través de tu canal. Felicitarte por lo que estás haciendo. Muy pocos especialistas, licenciados en educación física están en este trabajo. Te felicito por la iniciativa que tienes de sacar el libro, que va a ser importante para Venezuela, para Latinoamérica. Cuando esté ya editado, será importante, con todas las experiencias que has recogido en Latinoamérica y el Caribe. Decirle a los que dirigen el deporte en Latinoamérica, en Venezuela, en los estados, en los municipios, que hay que tener el perfil, que hay que tener conocimiento, que hay que estudiar lo que es la planificación, la organización, la evaluación, el seguimiento, la administración, para que puedan ser buenos gerentes. Y el ser buenos gerentes es ser un buen líder, y el buen líder es un buen líder democrático, que pueda escuchar a los que están a su alrededor y tomar la mejor decisión para que el deporte y las organizaciones deportivas sigan avanzando y en su carrera sean exitosos. Gracias por esta entrevista y que Dios los bendiga. Bueno, muchísimas gracias. Vamos despidiendo, pero antes de despedir quiero hacer la entrega al profesor Leonel Cabeza de nuestra carpeta. Allí se encuentra también, ¿no? Aquí tenemos un bolígrafo también del Centro de Investigación y Estudio del Deporte. Profesor, muchísimas gracias. A ti, vale. Muchas gracias por el mayor de los éxitos. No, gracias a ti. Nos vamos a despedir. Nuestra forma de despedirnos es con el pulgar arriba. ¿Okay? Nos despedimos entonces desde Maracaibo, estado Zulia, Pedro Elías Belisario Ponte, para toda Latinoamérica. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Chao.